Solidarias no es partidista, pero toma partido por los más débiles, por las personas que pagan la factura de un modelo agotado, destructivo y cruel. Esto es Solidarias, un programa hecho por y para las personas, movimientos y colectivos que creen en la solidaridad y la ponen en práctica. En esta séptima entrega me van a permitir una reflexión por ser el 7, ese número mágico que constituye un todo equilibrado en multitud de organismos y culturas. Nos están aniquilando un puñado de seres incapaces que nos amenazan con una especie de mina antipersona llamada dinero, que quien no posee pierde el derecho a la vida. Esto no solo es injusto e inhumano, sino que es absurdo desde el punto de vista de aquellas que padecemos impotentes sus desmanes, su explotación de los recursos, su paso agigantado hacia la desaparición de los pocos derechos y libertades que nos quedan como especie, el genocidio económico, ecológico y social de las más, para llenar los bolsillos y las tripas de los menos. Es una vergüenza y lo absurdo es no hacer nada al respecto. Sobre todo teniendo en cuenta que las leyes amparan a estos sinvergüenzas y pretenden acallar las pocas voces libres que nos quedan y que defienden cada día, en cada pequeña acción cotidiana que realizan o en cada convocatoria o manifestación a la que asisten, los derechos y libertades de todas nosotras, tanto los de las que cambian las cosas como los de las que pretenden que eso lo hagan otras. Desde Solidarias queremos darles las gracias a todas ellas por hablar claro, salir a la calle e incluso jugarse su libertad para proteger la nuestra. A todas ellas, gracias. Tras la absurda detención hace poco de un par de titiriteros cuyo delito fue expresarse de manera políticamente incorrecta, vemos cómo activistas como Berta Cáceres son asesinadas de manera impune o personas como Andrés Bódalo tienen que entrar en prisión por defender los derechos de los trabajadores en un acto convocado por un sindicato como es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que tiene su buen número de afiliaciones y activistas que les avalan. Desde Solidarias queremos hacer un llamamiento a la justicia para todas las que ponen en riesgo su libertad y su vida para defender a aquellas que no pueden defenderse. Nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de Berta Cáceres y nuestro ánimo y apoyo al sindicalista Andrés Bódalo, que no debería entrar en prisión cuando los verdaderos delincuentes compran su impunidad a golpe de talonario. Reclamamos la absolución de todas las personas enjuiciadas desde el 15 de mayo de 2011 hasta hoy por defender sus derechos o libertades o simplemente por ejercer el legítimo derecho a la protesta, la libertad de expresión y de manifestación. A ver, por favor, venga. A los que no se vayan, eso se va inocente. Llevarlo, estamos en la época de Franco. No, déjate. A todos ellos dedicamos esta séptima entrega y a las que pagan la factura de un modelo agotado, destructivo y cruel. Acabamos febrero con una asamblea en Zalla, cerca de Bilbao,
de la marea básica contra el paro y la precariedad, a la que acudieron numerosos colectivos, tanto de personas desempleadas y precarias, como en defensa de una renta básica individual, incondicional, universal y suficiente. Pues estamos por la renta básica, ¿por qué? Porque el trabajo, yo cada vez estoy más desengañado de que trabajo para todos. O sea, para mí cuando dicen trabajo para todos, o cambiamos el sistema o no hay trabajo para todos, nunca. Somos el colectivo Transmarica Vibollo de San Blas Canillejas, un distrito de Madrid. Y bueno, pues nos centramos un poquito, ahora estamos sobre todo centrados en el tema de educación, ¿no? En educación sexual, en temática de VIH-Sida, debido a los picos de nuevos contagios que está habiendo actualmente en población de 18 a 25-26 años, libertad afectivo-sexual y desmitificación de la transexualidad. Reivindicamos obviamente los derechos LGTBI, también formamos parte de la plataforma de trabajadores en paro de San Blas Canillejas, porque sí, somos Transmarica Vibollo, pero también estamos en paro y somos precarios. O sea. Yo soy Óscar, vengo de un pequeño grupo por los derechos sociales de aquí de Euskal Herria, que se llama El Kartxen. Tenemos una trayectoria de unos 15 años y con reflujos y flujos, como ha dicho el compañero. Cada vez que hablamos de renta básica nos vienen que no hay dinero, que dónde se va a sacar y todas estas cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer presión, o que pensamos que hay que hacer presión en ese sentido, ¿no? De marcar un método, de decir que hay unos recursos y de decir que pues es un derecho que le corresponde a todas las personas e intentar darle un enfoque colectivo, ¿no? Bueno, pues ¿cómo vamos a conceder este tipo de salario social o de renta básica si es más de lo que te van a pagar en un trabajo? Si concedemos esto, nadie va a querer ir a trabajar, ¿no? Pues efectivamente eso es lo que queremos, ¿no? No que nadie vaya a trabajar, o sea, sino todo lo contrario, que no se vaya a trabajar en las condiciones de precariedad que hay hoy en día. Entonces, para nosotros, ese umbral de pobreza, que es así como lo llamamos, marcaría un mínimo por el que presionaríamos al alza a todo el resto de pensiones. Sería una manera de calcular el salario mínimo interprofesional y, por tanto, todas las demás pensiones. Bueno, yo soy Campamento de Equidad de Extremadura y de la renta básica yo creo que ya habla más... Bueno, pues por el tema de renta básica en Extremadura tenemos más de 60 o 70 imputados. Por entrar en televisión e interrumpir un programa nos metieron 170.000 euros de multa. O sea que yo creo que de la renta básica sabemos bastante, ¿no? Como estamos en una guerra, porque en realidad es una guerra contra el capitalismo, contra los que nos están gobernando, contra la troika y contra esta gentuza, no podemos luchar solos. A la hora de defender la renta básica universal, que es el objetivo que tenemos todos, el primer objetivo para nosotros es el conocimiento popular. Difícilmente nos pueden apoyar en una lucha si la gente no conoce por lo que estamos luchando, como es la renta básica universal, incondicional e individual. En Aragón, el gobierno de Aragón, del PSOE, apoyado por Podemos, por el de la Silla, por Echenique, bueno, van a implantar una renta básica, según ellos. Iba a ser un ejemplo a nivel europeo, iba a ser la repanoche en todas las proyecciones, los PowerPoint que hicieron para la prensa, para colectivos y organizaciones y demás, en todo renta básica, renta básica, renta básica, claro. Yo me decañité de recriminarles a la consejera, a la AMPAN y a todos los que estaban allí haciendo la presentación, que eso era insultar, y eso era manipular. O sea, y más desde un organismo oficial. Que lo hagan desde los medios de comunicación, pues estaría bien. O sea, decir, bueno, pues están pagados, que viven de las subvenciones y de los anuncios que les pagan los partidos políticos, pues hacen lo que les mandan. Pero una institución no puede utilizar un nombre como la renta básica para presentar un subsidio. Me llamo Miguel, soy de Valladolid, venimos de Valladolid, otros 4 compañeros y yo. Somos de Parados en Movimiento. Si habéis oído unos locos que hay por ahí en Valladolid que todos los lunes van a la Plaza Mayor, lo llaman los lunes al sol, desde hace 3 años. Yo a veces lo digo, estoy cobrando 426 euros, me sale cada hora de trabajo a 5 céntimos. Lo hemos parado en 3 años. Tenemos que ser conscientes de que aquí, en Valladolid, a donde vayamos, hay muchos paros. ¿Cuántos hay aquí ahora mismo? En Valladolid hay alrededor de 30.000 desempleados. En la capital, 30.000 en la capital y 15.000 en toda la provincia. ¿Dónde están las 30.000 personas? ¿Dónde están las 30.000 personas? Esos 30.000, nos guste o no, la única manera de que se acerquen a nosotros es ponerle la zanahoria. La clase trabajadora española es así, necesita un palo y una zanahoria para que se acerque, si no, no se acerca. Os puedo dar mil ejemplos creo que hay sindicatos por aquí, he visto gente de sindicatos, 1000 ejemplos de que no.
cada uno tiene su mentalidad y hasta que esa mentalidad no consigamos cambiarla en cuanto a renta básica, en cuanto a clase trabajadora, en cuanto a mil cosas, no vamos a ir a ningún lado, aunque nos partamos los cuernos en la calle. Rita es una mujer muy inteligente y muy preparada. Hace poco que entró en Parados en Movimiento y se le ocurrió hacer un servicio de empleo. Hemos hecho ya un SEPE pequeñito. Hay gente que llora en su casa de hambre y nunca, jamás, va a ir a la Plaza Mayor ni a ningún sitio. Pase lo que pase. Ya lo veremos. No sé cuánta hambre tenemos que pasar, no sé lo que nos queda por ver. Lo que sé clarito es que antes de 20 años la mitad del trabajo de Europa le van a hacer las máquinas. Esos son parados todos los que queráis, los millones que queráis, ya veremos. O se pone la renta básica antes de que eso estalle o eso estalla. En Marea Básica en Madrid surge por la ILP, en la que recogemos las firmas, y que cuando acabaron la recogida de firmas y no fue fructífera, se preguntaran qué hacían después con eso. La respuesta fue seguir viéndonos y seguir pensando cómo conseguir la renta básica. Entonces, hay gente del grupo de Marea Básica, como habéis visto, que está trabajando en colectivos de barrio, que se van a... Hay gente que está en la coordinadora de desempleados que se acaba de crear, y la pregunta es, ¿y Marea Básica qué es? Y ahora mismo lo que queremos respondernos es esa pregunta con todo el Estado, porque nosotros no concebimos, Marea Básica de Madrid no se concibe si Marea Básica no está en todo el Estado. Los principios no se pueden guardar en un cajón, y entonces a partir de ahí se ha convertido un poco en leitmotiv del grupo. Bueno, es un movimiento de activistas que defiende la implementación de un programa de emergencia con medidas realmente de cambio muy concretas, y todos sabemos desde el 15M y desde el 22M que son posibles y exigibles, medidas que todos conocemos y que el debate entre políticos siempre deja en el largo plazo, ese que dice hoy no, mañana, ¿vale? Nos ha pasado a todos. Medidas como la renta básica universal o la dación en pago retroactiva, que ahora ya no quieren abordar, o esto que hablan ahora de la estructuración o reestructuración de la deuda en vez de hablar de la auditoría de la deuda. Bueno, pues yo soy humanista. Como humanista que soy, entiendo que la propuesta de la renta básica universal es profundamente humanista. Entonces, dentro del movimiento humanista, recientemente, desde el verano para acá, hemos creado una corriente que se llama Humanistas por la Renta Básica Universal. Acabamos de imprimir este folletito, luego os paso uno. Entonces, nosotros, además de explicar, como todo el resto de la gente de la Marea Básica, en qué consiste la renta básica universal, incondicional, suficiente para todos, también enfocamos y hacemos talleres enfocando y explicando por qué desde el humanismo es importante la renta básica universal. Las marchas de la dignidad son un espacio de movilización sociosindical, de movilización social que surge entre el verano y el otoño del 2013, con el objetivo de luchar por la justicia social y el objetivo más relevante, que es derrotar, luchar contra este régimen de injusticia, este régimen que oprime a las personas, a las naciones y a los pueblos del Estado. Y como medidas lo que proponemos son renta básica, derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Nosotros, nuestra primera tarea no es buscar empleo, no es el empleo, o sea, no es el empleo. Nuestra primera dedicación es que todas las personas, trabajen o no, tengan los derechos básicos cubiertos. A partir de ahí, si tenemos que hablar de empleo, empezamos a hablar de empleo y de tipos de empleo y de qué tipos de empleo son y qué tal. Entonces nosotros siempre nos gusta, cuando hablamos del empleo, del trabajo, siempre poner la coletilla de digno, por lo menos. Que a veces, cuando hablamos con el trabajo, es decir, sin más, eso sienta base a que por esa excusa se pueden hacer reformas laborales, porque lógicamente las reformas laborales las vendes porque es para producir más trabajo. También se puede, por ejemplo, trabajos que son totalmente nocivos a la sociedad, como por ejemplo las fábricas de armas, pues vamos a hacer a Arabia Saudí un pedido muy grande para que trabaje más gente. O sea, entonces ahí hay un debate para nosotros, entonces, vale, el trabajo digno, pues nos tenemos que buscar la vida, como sea, como está la situación ahora, pero nuestro primer antes que eso es que todo el mundo, todas las personas, tengan cubiertos sus necesidades, trabajen o no. A partir de ahí, pues vamos hablando de lo demás y vamos debatiendo de lo que sea, pero la base tiene que ser esa. Las asambleas de parados de Vizcaya nacen a partir a principios de los años 80, cuando empieza a pegar aquí en Vizcaya la primera reconversión industrial,
cuando se empezó a desmantelar los astilleros y las grandes fábricas de Vizcaya. Bueno, Manolo, desde que nos vimos en Mérida en agosto hasta hoy que nos estamos viendo en Zalla, en Euskadi, en la Asamblea de Precarias, ¿cómo has visto estos 6 meses? Con todo el calentón electoral. Pues yo diría 3 cosas. Primero, hay un empate ahora entre, a nivel social, entre quienes están, digamos, por cambiar y quienes están por mantener lo que hay, un cierto empate en la sociedad, ¿no? Que se ha traducido en las elecciones. Continúa la doctrina del PSOE aplicada en nuestro país, continúa el acelerón de miseria, de explotación, de exclusión social, o sea que las elecciones han creado esa situación, pero sigue agravándose. Las condiciones de vida de la gente común se siguen pudriendo, paro, precariedad, exclusión, como decimos. La segunda cuestión. Y la tercera, nosotros como movimiento, como Marea Básica, yo creo que hay una maduración muy importante. Es decir, hemos sobrevivido a las elecciones, a que parecía que no había otra cosa. Y ahora llegamos a la conclusión, como está llegando muchísima gente, de que sin movilización social no hay cambio. Este encuentro estatal de la Marea Básica contra el paro y la precariedad ha supuesto un paso muy importante. Una ocasión para hablar entre nosotras, para debatir, para conocernos mejor. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Iremos paso a paso. Como se decía en el 15M, vamos despacio porque vamos lejos. Tendremos que contar con nuestras propias fuerzas, pero iremos creciendo, fortaleciendo nuestro movimiento, desarrollando nuestra organización, ganando apoyos y mejorando nuestra posición entre esos 10, 15 millones de precarias. Un cuerpo social que cuando venza el desánimo y pierda el miedo, obligará a que las cosas cambien para mejor, porque no habrá quien le pare. Y en el centro de esta lucha, el objetivo irrenunciable de la renta básica universal. El 9 de marzo asistimos a la presentación en el Mercado de San Fernando de una experiencia piloto que va a llevarse a cabo en Madrid sobre el tratamiento del residuo orgánico. Vamos a dar inicio a la presentación de esta primera experiencia piloto de maleta de agrocomposta. El objetivo de la red de huertos es mucho más allá de lo meramente productivo, de convertir o de ocupar algunos solares para producir verdura. En realidad lo que nos une a la gente que estamos trabajando en red desde hace casi 5 años es crear espacios alternativos dentro de la ciudad que sirvan como lanzaderas o como trampolines de transformación ecológica y social. Bueno, Ramón, estamos en el Mercado de San Fernando. ¿Qué va a suponer para este mercado que su sótano sea un nodo de recogida? Bueno, pues estar en la vanguardia de un cambio cultural que se va a producir en esta ciudad en los próximos 4 años. Muy necesario. Imprescindible para poder cumplir los objetivos que marca la Unión Europea, que quiere que en 2020 toda Europa esté recuperando al menos el 50% de los materiales que ahora mismo van a la basura. En Madrid estamos en un 27%, pensamos que para poder llegar a ese 50% es imprescindible que se recoja la fracción orgánica selectivamente, es decir, que separemos desde los hogares, desde los centros comerciales, todos los residuos orgánicos para que con ellos se pueda elaborar un compost de calidad que vaya a fertilizar los campos. De aquí a 4 años se va a ir introduciendo la recogida selectiva de la fracción orgánica y todos, absolutamente todos en esta ciudad, vamos a tener que aprender a separar los residuos orgánicos para que puedan ser luego tratados adecuadamente y obtener con ellos un compost que tenga aprovechamiento agrícola.
Bueno, estamos con Madrid Agrocomposta, que es la organizadora de todo el tinglao que se ha montado en el mercado de San Fernando. ¿Cómo vais a compostar en Madrid a partir de ahora? ¿Cuántos compostadores hay y cómo se hace un buen compost de calidad? Vale, hay 6 nodos de recogida, 4 en huertos y otros 2 en otros espacios que no son huertos. En la mayoría de ellos, además de la gente aficionada a la horticultura comunitaria o que está participando en estos espacios, hay grupos de consumo agroecológico que son grandes productores, de residuos orgánicos, que es la materia prima con lo que vamos a trabajar nosotros. En esos 6 puestos, 2 días por semana, hay una empresa de inserción laboral, que son el Olivar, que son los que están aquí, que van a hacer el porte, hasta los huertos donde se va a compostar. El compostaje no se va a hacer en Madrid se va a recoger la materia orgánica, pero se va a llevar a huertas de proximidad, de los valles del Tajuña y del Henares, para hacer allí lo que llamamos agrocompostaje. Agrocompostaje significa que lo hace un agricultor, que ya se está dedicando profesionalmente a ello. Este es básicamente, en resumen, el proceso. Lo que es básico en todo esto es que el transporte sea cercano, lo más cercano. Hemos puesto un límite de 35 kilómetros a la redonda de Madrid para que no se vaya de presupuesto ni de, ineficiencia energética y ecológica en el fondo. Y eso es lo que van a hacer Mohamed, el Olivar, con la furgonetilla, llevándose de media cada vez que haga un viaje 400, 500 kilos hasta estos huertos de proximidad. ¿Cómo se convierte la basura en vida? Pues creando las condiciones para que puedan entrar las bacterias y se la comen, lo rompen, igual que en nuestro intestino, en nuestro estómago, rompemos una molécula de arroz, las bacterias hacen exactamente lo mismo, lo descomponen, generan energía y calor y se lo comen. Entonces lo que tienes, por cada gramo de compost hay más o menos 40 millones de bacterias currándose la comida. Lo mismo que tenemos en el intestino nosotros, lo que pasa es que en lugar de estar dentro del cuerpo, lo hacen fuera de nuestro cuerpo. ¿Cómo se va a conseguir un buen compost y cómo se consigue que una economía circular empiece a funcionar, aunque sea desde los coles, ¿no?, que estabais comentando antes? Pues lo primero que es necesario para hacer un buen compost es separar muy bien lo que no es compostable, que es lo que se le llama técnicamente los impropios. Entonces plásticos, tapones, pues todo lo que no es materia orgánica hay que sacarlo. También, por ejemplo, un trapo, ¿verdad? Esto es importante a lo mejor. También un trapo no es compostable. También un trapo no es compostable, ni una toallita de estas. Todo lo que ha estado vivo y ahora está muerto es la definición que hemos hecho de lo que sería compostable. Todo. Y luego esa es una clave, está muy bien separado, porque si metemos plásticos pues suelen aparecer metales pesados, polímeros que son artificiales que no se descomponen, las bacterias no pueden trabajar con un plástico. Todo lo que es materia orgánica, sí, esa es una clave. La otra, combinar muy bien lo que viene de origen animal y vegetal, o dicho de otra manera para los que no quieran meter carne y pescado, lo que tenga nitrógeno de lo que tiene carbono. Estábamos explicando que igual que un cocido se hace poniendo garbanzo y patata, que es vegetal, y zanahoria y berzas, y luego poniéndole un poco de morcillo, de chorizo o una albóndiga o lo que sea, el compost requiere una proporción de 1 a 30. 1 que venga de origen animal o que tenga mucho nitrógeno, puede servir una hierba muy fresca, y el resto de vegetales, entonces así se da la proporción para que las bacterias estén a gusto. Con tener 200 hogares en 4 nodos de huertos de la red de huertos urbanos de Madrid recogiendo, el mercado, 2 colegios, tenemos ya suficiente como para hacer una experiencia. 4 agricultores que van a recibir la materia orgánica 2 veces en semana. Entonces cada uno de ellos lo va a recibir una vez cada 15 días. Se va a recoger los lunes y los jueves. Lo recibe el agricultor y está pesado, lo vacía en su compostera, mete con guantes la mano, separa lo que es un impropio, un plástico, un envase, cosas que no pueden, y entonces luego le echa estructurante, que es la parte de hojarasca, de paja, de astillas, y así es como se van las condiciones para que aquello salte a hervir solo. Se pone a 60 grados, es como si pasteurizáramos la pila de compost, porque las bacterias tienden si hay la buena proporción, a ponerse a trabajar y a subir aquello como si fuera un horno. ¿Cuáles son los nodos y cómo se puede compostar? Los nodos de recogida están en varios barrios de Madrid. Los recoge una asociación y se los lleva a los agricultores. Entonces hay solamente un recorrido, que son los 30 kilómetros desde el lugar que se generan hasta el destino, pero luego no vuelve a salir, porque el agricultor lo utiliza todo en la fertilización de su huerta. La idea es no darle nunca más materia orgánica que la que necesite, porque no se trata que venda compost, se trata de que garanticemos que se reintegra a la tierra y se cierra el ciclo. ¿Cómo se cierra el ciclo? Porque esa persona está produciendo hortalizas que después llegan al mercado, a los grupos de consumo, a la red de huertos urbanos si hay grupos de consumo asociados, y consumen las hortalizas que se han producido compostando la materia orgánica que tú le has dejado, el residuo. Entonces alimenta con tus basuras a la tierra que nos alimenta. Eso sería el cierre ideal del ciclo, un ciclo virtuoso.
Yo en casa hace mucho que separo, ¿no? Lo único que como todavía no hay para hacer compost, pues bueno, los residuos a un lado, pero si te acostumbras es algo más, ¿no? Es habitual, yo ya lo tengo como habitual desde hace tiempo, entonces me parece que es cuestión de costumbre y que la gente vaya mentalizándose. Necesitamos que haya más apoyo sobre todo de los estamentos, para que la gente se vaya concienciando de que es muy importante esto. Contadnos del olivar, Moja y Josemi. y Josemi. Sí, un poco la idea también es incluir este otro elemento, digamos, que supone un beneficio social. Nosotros trabajamos hace ya mucho tiempo con menores, con chavales sin hogar, jóvenes sin hogar. Muchos han sido menores extutelados, que es un perfil de población especialmente vulnerable. Nosotros tenemos un proyecto de acogida y ahora lo que estamos haciendo es diseñando un proyecto de inserción laboral, donde esto es una parte que nos parece muy interesante porque muchas veces estos chicos acaban en espacios de empleo por muy poco gratificantes en lo personal. Aquí es la posibilidad de trabajar en un proyecto que tiene un alto beneficio para la comunidad, para la ciudad y por tanto es un tipo de empleo especial, ¿no? En el sentido de que no es el típico trabajo donde hay unos niveles de explotación, de contratación basura terrible. Aquí se trata de dignificar también un poco el trabajo que se hace y desde luego generar una posibilidad de empleo. Dentro del olivar hay más chicos que puedan empezar ya a llevar... De hecho, nosotros nos estamos dedicando ya a trabajar también en temas de reciclaje de aceite doméstico. Digamos que trabajando en el proyecto de reciclaje hay ya 3 chavales, 3 chicos tenemos. Aparte de Moja, hay otros 2 chavales más. Esto hace 2 años estábamos a 0, estamos muy contentos de cómo está funcionando. Pero ya te digo que esto es una parte, nuestro trabajo es básicamente trabajar con chavales sin hogar y esto es una derivada, ¿no? Yo espero que a partir del mes que viene o el siguiente podamos recibir fichas de grupos que tengan un lugar donde puedan tener su contenedor azul e ir haciendo una relación en lista de espera para cuando recomencemos después del verano el proceso intentando dar un salto de escala. Los días 12 y 13 de marzo asistimos a unas jornadas sobre cambio político y movimientos sociales en la ciudad de Badajoz. Dado su interés tanto formativo como de conciliación y concienciación social, hemos publicado todas las intervenciones y mesas de debate. Todas están en el canal de Solidarias en YouTube. La mañana del sábado comienza con la reflexión sobre los movimientos sociales y el municipalismo desde el 15 de mayo de 2011 hasta nuestros días y nos da las claves que debemos potenciar para que la lucha social no se vuelva activismo ciego. Hay que organizarse. Aprendemos acerca de la historia de Extremadura alrededor de la revolución agraria que tuvo lugar el 25 de marzo de 1936. Este debería ser el día que se celebre en Extremadura y no el 18 de septiembre, en honor a la Virgen de Guadalupe, que es el señalado en la actualidad como festivo autonómico y que corresponde quizá a la felizmente superada etapa del nacionalcatolicismo español. La jornada de sobremesa se compone de ponencias en torno a los movimientos sociales y al cambio político de los últimos años, concretamente en los últimos meses, que ha supuesto el reflujo del movimiento obrero y de la protesta social. Hacemos un recorrido por las experiencias de lucha y nuevas alternativas que tenemos en España. Como cierre asistimos a una mesa de ponencias sobre movimientos sociales y partidos políticos en la que se genera un interesante debate sobre la situación y el uso de las instituciones al servicio de la ciudadanía. El sistema no permite un cambio de modelo, sino que trata de perpetuarlo, por lo que es difícil cambiar desde las instituciones cuestiones de fondo como pueden ser la igualdad de derechos o erradicar la pobreza. Las instituciones sin los movimientos sociales quedan vacías de contenido y significado. Por ello, el domingo se plantean diferentes luchas que se pretenden unificar en objetivos comunes, como son la lucha contra la exclusión social y por los derechos y libertades fundamentales de las personas, nuevas formas de organizarse y reivindicarlos para poder ejercerlos de manera real y efectiva. Se hace un llamamiento a la movilización el 28 de mayo de manera unitaria por un plan alternativo de gestión de los recursos para toda Europa, que garantice el derecho a la vida en un entorno sostenible.
El 17 de marzo se ha llevado a cabo una marcha-concentración a la Asamblea de Madrid convocada por la Coordinadora de Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid. Se ha procedido a la lectura del manifiesto con la actuación de Solfónica como broche de clausura. Soluciones. Desempleados, exige tus derechos, pan, trabajo y techo. Empleo digno y renta básica. Yo os hablo en nombre de la Asamblea de Parados de Fontarrón de aquí de Vallecas. En mi barrio, solamente en mi barrio, hay un 70% de parados, de los cuales la mayoría son mayores de 40 años, que ya no tenemos derecho a nada. Simplemente porque hemos cumplido esos 40 años. Ya somos un desecho para esta sociedad. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Dónde están los partidos de nueva izquierda? Yo, y es una opinión muy personal mía, a estos partidos que se les llenan la boca, que quieren cambiar esta Constitución, yo les exijo que el trabajo, la vivienda, la educación y la sanidad sean derechos fundamentales dentro de esa Constitución. Mientras que no consigamos eso, con nuestra lucha, no podremos decir, por lo menos yo digo que no vivo en un país digno. Entre otras cosas, porque al dejarme sin ese trabajo, me han dejado sin vivienda. No puedo pagar mi vivienda. Y aunque la pudiera pagar, me quedo sin comer. Y si como, no puedo pagar la calefacción. Con lo cual, esto es la pescadilla que se muerde la cola, compañeros. Ante todo esto, yo les digo a esos señores que están ahí, que ¿cuándo van a contar con nosotros? Yo os hablo en nombre de una marea que somos nosotros mismos, porque es la marea contra el paro y la precariedad, la marea básica, porque tenemos una alternativa y os animo a defender esta alternativa, porque es una alternativa de dignidad y es una alternativa de libertad, y se llama Renta Básica Universal, incondicional y suficiente. Las marchas de la dignidad queremos apoyar esta concentración, marcha de desempleados precarios de la Comunidad de Madrid. Es evidente que el sistema está tambaleándose, pero sigue haciendo daño. El único problema que tienen, y como más se les desgasta, es organizándose. Hacemos un llamamiento a que en cada barrio, en cada pueblo, se extienda la tabla reivindicativa de la Coordinadora de Parados Desempleados, porque es imprescindible, y exigir en la Comisión de Seguimiento de la Asamblea de Madrid estar en la Comisión de Empleo. Sabemos que hay más de 13 millones en este país en el umbral de la pobreza. Sabemos que hay casi 3 millones de personas que no cobran ningún tipo de prestación y tenemos que estar en las calles y no como ahora nos quieren hacer ver con sirenas, esas sirenas, esos cuentos de sirenas electorales. Tenemos que estar en las calles para sacar las sirenas de los trabajadores y trabajadoras, que es donde tenemos que estar. Desde Invisibles de Tetuán queremos hacernos partícipes de la lucha que tiene la Coordinadora de Desempleados y Precarios de la Comunidad de Madrid. No somos 27.000 solamente en la comunidad. Hay millones que están en la calle. Personas con una discapacidad física que se les pide para entrar a trabajar un mínimo de un año de experiencia. ¿Cómo vamos a tener experiencia si no nos dan nuestro primer empleo digno? El Partido Popular nos ha dejado tiritando. El Partido Popular nos ha dejado tiritando. Las velas de los impuestos a Suiza se van llevando. Las velas de los impuestos a Suiza se van llevando. Chorizos vienen, chorizos vienen, chorizos vienen y van.
venimos en representación de la Asamblea de Magdalenas Diversas, somos el colectivo LGTBI del distrito de Asambleas Canillejas y cuando hablamos de paro, nosotros nos tenemos que centrar en defender nuestros derechos porque a día de hoy, año 2016, nos siguen agrediendo, nos siguen asesinando por amar a personas del mismo sexo, por no sentirnos identificados con el género que se nos asigna al nacer. En tema de empleo, aquí ya es la guinda, ¿no?, que colma el pastel. Mujeres que, aparte de la discriminación por ser mujer, las discriminan por ser lesbianas. Mujeres que, aparte de la discriminación por ser mujer, las discriminan por ser transexuales. Hoy se estaba aprobando la ley de transexualidad en la Asamblea de Madrid. Vamos a ver qué sale de todo esto y cómo funciona. Y ya basta de discriminación por orientación sexual. Basta de discriminación y de que te echen del trabajo, como a mí me han echado por ser maricón. Y basta de tanto mamoneo, de tanta tontería y de peticiones, ¿no?, de requisitos para acceder a un trabajo absurdos y más siendo joven, homosexual, y vamos a hablar de jóvenes, homosexuales y mujeres. Es el colmo que tengamos que en pleno año 2016 tengamos que seguir luchando en la calle y gritando por simplemente vivir o por simplemente trabajar. Comunicado de la Coordinadora de Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid para esta concentración. Según datos oficiales del último trimestre, actualmente somos en la Comunidad de Madrid más de 490.000 personas inscritas como demandantes de empleo. De todas estas 250.000 no recibimos ningún tipo de prestación, subsidio o ayuda. Hay gente que muere de frío mientras se reparten los millones en el Parlamento. Desde la Coordinadora de Desempleados y Precarias de la Comunidad de Madrid, plataforma que agrupa colectivos y asambleas de diferentes distritos y municipios de Madrid y personas a título individual, hemos convocado esta marcha para hacer entrega de nuestras reivindicaciones a cuantos diputados regionales se quieran interesar. Con esta concentración hacemos un llamamiento a la lucha, las trabajadoras y trabajadores en precario o sin empleo y a todos los ciudadanos de Madrid para juntarnos frente a la Asamblea de Madrid y visibilizar la situación de emergencia social que vivimos todas las personas en situación de precariedad y la urgencia de implementar medidas reales que erradiquen la pobreza y la miseria que hay en muchos hogares en la Comunidad de Madrid. El camino es organizarnos en cada barrio, distrito o municipio de Madrid, agrupándonos en grupos locales que pueden apoyarse en la Coordinadora de Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid, fomentar el apoyo mutuo a nivel autonómico y avanzar hacia la unificación a nivel estatal de otros movimientos contra el paro y la precariedad. Precarias y desempleados, organicémonos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Para un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. El 19 de marzo, los 28 miembros de la Unión Europea llegan a un acuerdo con Turquía que consiste básicamente en que los refugiados procedentes de la guerra de Siria puedan ser devueltos a Turquía cubriendo ciertas formalidades. Las ONGs que trabajan con los refugiados en territorio griego se plantean dejarlo. Algunas ya han anunciado que se van. Es lógico. No se quieren convertir en carceleros de los campos de concentración que se están montando en las islas griegas. Solidarias, como otros medios de comunicación independientes, viene informando desde su creación hace 6 meses de esta crisis. Ahora ya son los grandes medios los que a diario muestran la cruda realidad. El cementerio en el que se ha convertido el Mediterráneo, el muro de la vergüenza que la Unión Europea está montando para evitar que millones de personas que huyen del cementerio sirio puedan llevar una vida decente o simplemente sobrevivir. Toda esta inmundicia es pública y notoria. Nadie puede decir que no sabe lo que pasa, más bien que no quiere saber. No hace falta llevar a cabo un gran esfuerzo de memoria para recordar cómo el pueblo alemán dijo que no sabía que el régimen nazi estaba asesinando a millones de personas. Aunque es cierto que reinaba un estado totalitario con una censura implacable. Ahora no hay censura. Los grandes medios sacan todos los días los nuevos muertos que el mar Egeo se va tragando. El ascenso de la xenofobia y la intolerancia dentro de la Unión Europea. La acción infame de los gobiernos de los países del este de Europa. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo este comportamiento indecente por parte de los poderes constituidos?